Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. ¿Qué hubo, Rigoberto? Está la vaina, hermano. Hoy es 21 de enero del 2026. Usted por allá en Suiza, ¿cómo los deben tener de locos con la visita del Catire en Davos? Porque cuando llega el servicio secreto con una delegación de 300 individuos, ahí se acabó el carburo y todo el mundo pasa a ser peón de tercera. Porque esos tipos sí reparten juguete, pero sobre todo porque en los últimos 2 días lo que hemos observado es que la visita adelantada de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, más Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, esos tipos han ido a repartir juguete allá en Davos. Y por más de que el Fuerza Aérea 1 tuvo un fallo en uno de sus fusibles, porque tenía un problema eléctrico, le pasó similar a cierto pájaro que yo conozco que tenía un Fiat Premio y que cada vez que se le prendía el electroventilador se derretían los fusibles y había que hacerle un cable trampeado para hacerle una directa. Bueno, eso fue lo que le tocó hacer al Fuerza Aérea 1, devolverse y ponerle un puentecito para que no le fallara. Pero lo interesante es que el señor Trump se presentó a hacer su discurso, pero epa, es importante las formas. ¿Quiénes presentan? El que paga el Foro Económico Mundial este año y además se da el tupé de presentar al presidente Trump es Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock, un manejador de fondos de unos 15 a 17 trillones de dólares, una cosita. Pero este sujeto que se da el caché de presentar al Catire y luego el que le hace las preguntas después de que habla el señor Trump, que es el CEO de Roche, que es una de las farmacéuticas más importantes de Suiza, pero además es el hombre que pasa a comandar el foro de Davos y ya se sacudieron a este petulante sujeto de Klaus Schwab, que no era más que una perra de Kissinger y de Rockefeller, y se acabó el reinado de los globalistas y todo este poco de bicho. Porque si algo hizo el señor Trump y su equipo es decirle, esta farsa se acabó, aquí hay que regresar a las naciones soberanas a que produzcan sus insumos, su comida, sus herramientas, que tengan su industria propia y dejar de estar beneficiando el cuento globalista, que no es otra cosa que la construcción a base de esclavitud humana en los sitios donde los salarios son una basura. Ergo, China, India, Bangladesh, Vietnam, Tailandia y Venezuela. Bueno, eso se acabó y eso lo observamos claramente en el discurso del Catire. Pero también dentro de las cosas que dijo allí hay que observar que lo primero que se planteó es la realidad de Groenlandia. Y el señor Trump fue sincero. Dijo, nosotros necesitamos Groenlandia para el sistema del domo dorado, que es ese sistema de misiles para evitar la posibilidad de que el continente americano sea víctima de ataques por misiles balísticos tanto rusos como chinos. Esa es una de las realidades por las cuales tienen que tomar Groenlandia. Más allá de la explotación minera, porque es antieconómico atravesar 1 kilómetro de hielo para poder llegar al hueco donde están los minerales. Así que eso no es lo sustantivo, sino asegurarse, primero, la custodia aeroespacial y segundo, controlar las rutas navieras del tráfico hacia Asia, que ahora se hará por los polos, luego del deshielo y que se abrieran las nuevas rutas. Y eso es lo que está planteando el Catire Trump.
Pero resulta que salieron un poco de gobiernos europeos a quejarse y a chillar como un camión de marrano. Empezando por los alemanes, que mandaron a 14 soldados, pero comandados por un contraalmirante. Y eso que uno se burla de los generales venezolanos, que tienen como 1000 venezolanos. Y sobre todo que en Venezuela uno se burla de un contraalmirante o un general que comanda una hurra que tiene 100 hombres. Esto por lo menos vale más que los alemanes. ¿Usted sabe lo que es mandar un contraalmirante para comandar 14 individuos? Es decir, eso era el equivalente a una escuadra y media. Porque cada escuadra es de 8 hombres. Si llevaban 14, significa que era una escuadra y la segunda incompleta. Para eso un contraalmirante. Bueno, eso te demuestra el nivel de payasos a lo que han llegado los globalistas europeos con tal de trancar al presidente Trump. Señor Trump hace lo que sea y estos tipos se burlan. No, bueno, búrlense. Pero ahí les tocó tragarse los soldados porque Trump dijo, usted me va a amenazar con 14 soldados. Bueno, no te preocupes, hermano. Canciller Merck, te voy a clavar 10% arancel a todo lo que viene de Alemania para Estados Unidos, para que te despiertes. Y de una vez Merck al otro día le dijo al contraalmirante, recoja los bártulos y los muchachos y te los devuelves de inmediato. Así es que está jugando el señor Trump, porque se no está recogiendo pasajeros. Pero además hubo otra declaración por parte del secretario Scott Bessent, que en una rueda de prensa el día anterior le decía a la periodista, bueno, pero es que notamos con preocupación que Dinamarca se está quejando y están procediendo a vender sus posiciones en bonos del Tesoro americano. Y Scott Bessent se quedó viendo a la periodista y le dijo, mira, Dinamarca no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la cartera de bonos americanos por parte del reino danés son 100 millones de dólares. ¿Tú crees que a mí me importa lo que diga un lavaperro por 100 millones de dólares? Por favor. Más plata tienen los enchufados chavistas en bonos del Tesoro americano que el reino de Dinamarca. Así que eso es irrelevante absolutamente. Pero hay una cifra que no se puede despreciar. Y es la razón del reclamo de los americanos por Groenlandia y la razón del reclamo de los americanos a los europeos que se lo viven chillando como un camión de marranos en la bajada de Tazón sin freno. ¿Por qué? Porque Scott Bessent dice en su declaración que los Estados Unidos han invertido más de 22 trillones de dólares en el gasto de defensa de 1980 al día de hoy. Es decir, en 45 años los americanos se han gastado 22 trillones de dólares y la deuda americana son algo así como 37 trillones de dólares. Pero de esa deuda, 22 trillones es para la defensa europea. O sea, mientras los europeos tienen su sistema de salud impecable, su estado de bienestar, duermen la siesta, van de vacaciones en diciembre y van de vacaciones en verano y toda esa paja, sí, pero a costillas de que su seguridad la han pagado los contribuyentes americanos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en adelante, pero en la cuenta de Bessent, desde el año 80 hasta el día de hoy, dice, pero ahora que nosotros necesitamos salvar nuestra posición para defender nuestro territorio y no permitir que ni rusos ni chinos se metan en el continente americano, y entonces ustedes me van a venir a joder la vida. Bueno, ¿sabe qué? Los vamos a poner a pasar aceite. Eso es lo que indicó el señor Trump. También dentro de su discurso, quizás fue muy importante que hizo de nuevo la mención de Venezuela. Y dice que las inversiones y el futuro que le viene a Venezuela es a bolear plata, a producir muchísimo petróleo. En el fondo le está diciendo a estos bichos, yo los invito a participar, pero eso sí, vamos a jugar con las reglas que le puse yo, no con las reglas ni de la huérfana, ni del huérfano, ni del bobo de Cúcuta, ni del Sambo de Sabaneta, ni de ningún pendejo de eso. Es la nueva hoja de ruta que yo le planteé con el secretario Rubio
y de paso lo hizo pararse en la locución. Dijo, aquí está el papá de los helados, de Ice Cream Daddy, que es el muchacho de Miami. Así que párate, Marco, para que te vean estos bichos y para que sepan que cuando tú repartes bate, lo estás haciendo a nombre mío, para que no tengan dudas. Y también presentó a Susie y presentó a Scott y a Howard. Pero mientras tanto, también se pudo observar que en la declaración Trump dijo que de Venezuela le habían despachado 50 millones de barriles para estabilizar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, porque esa es parte de su oferta. Pero también tenemos que ver que en Venezuela aparecen otras noticias interesantes, y quizás la primera sobre la cual hay que hacer más énfasis es, mira, Belsi la bruja y el bolsa del huérfano de tu hermano deben soltar todos los presos políticos, los militares presos, los policías presos. Hay muchísimos venezolanos desaparecidos de hace un montón de años que no hay ni una sola comunicación. Es importante que recuerden que el cielo y el infierno están aquí. Y por más de que al día de hoy se esté haciendo un esfuerzo por que el gobierno americano está enderezando los entuertos, hay muchísima gente que no aparece y no vayan a creer que se van a ir lisos, porque una cosa es que puedan conseguir laxitud por parte del gobierno americano mientras se producen los cambios, pero no vamos a pasar la página. El segundo punto, quizás que es interesante, es que observamos que el día de ayer llegaba a Maiquetía un 747 de carga donde venían algunos coroticos para la embajada americana. Bueno, créame que en ese, primero, no hay ningún lavaperro de la aduana de la Guardia Nacional que revise ni una sola caja. Así que ahí van a venir todo tipo de pertrechos, fusiles de francotiradores, armas, bombas, misiles. Ahí va a venir de todo, pero además van a venir los sistemas de rastreo para grabar a todo este poco de gusanos de la pandilla del Mión del Furrial, del mocho de su hermano y de algunos infelices que todavía en Caracas creen que pueden estirar el chicle. No, a esos bichos se los van a clavar. Si usted cree que la base que tenían los americanos en Bagram, en Afganistán, tenían coroticos interesantes, bueno, la sede de Vallarriba les va a quedar chiquito y les va a tener que venir y hacerle como 3 pisos más, porque ahí lo que se va a montar es tremendo trabuco, porque la sede en Venezuela va a ser lo que siempre fue, la principal sede diplomática para el continente americano, porque eso era lo que significaba la estación Caracas. No en balde, en la década del 60, el jefe de la estación Caracas de la Corporación de las Tres Letras era el señor George Bush padre, que después llegó a ser vicepresidente de Reagan y después fue presidente de los Estados Unidos. Y ese paja fue de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Así que eso es lo que va a volver a ser Venezuela, porque nunca dejó de ser un sitio muy importante para la geoestrategia de los intereses americanos. El otro tema que está clarísimo es que el chicharrón en Irán está apretando. Fíjese que hay varios datos que no pueden dejar de ser pasados lisos. Hay un portaaviones que está desaparecido en acción, pero no porque se perdió en el Triángulo de las Bermudas. No, el portaaviones, el Abraham Lincoln, lo desaparecieron porque se sabía que iba en ruta para el Golfo Pérsico, pero ahorita no se sabe dónde está. ¿Qué significa? Que ese portaaviones, que está lleno de aviones furtivos, los Stealth F-35, bueno, cuando decidan cascarse al Ayatollah Khamenei,
Después no se pueden quejar, pero de que les van a dar, les van a dar. Porque una cosa es que estos hediondos chiitas andan batiéndose un champú y amenazando al catire, y otra cosa es que el catire ni olvida ni perdona. Pero todo a su debido momento. En este momento lo que está claro es repartirle juguete y sacarse la monda del negro del WhatsApp y pasársela de pintalabio todo este poco de dirigentes europeos que creen que puede darle golpes a la mesa, y allí se lo dijeron claramente, inclusive a los suizos. No es posible que una nación como Suiza tenga un superávit de más de 41 billones de dólares con respecto a la economía americana. Así que si ustedes no están dispuestos a recibir productos americanos en Suiza, me parece muy bien, pero me pagas 29% de arancel. Entonces salieron los suizos, no, pero ¿cómo así? Le digo, bueno, así es fácil. Si usted quiere ganar plata vendiendo roles y vendiéndome navajitas Victorinox, usted tiene todo el derecho. Pero es que yo también tengo el derecho a vender camionetas Lariat y camionetas Yukon y camionetas Escalade y carros Malibu allá en Suiza. Así que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y entonces los suizos dijeron, bueno, vamos a andarnos pasitos, sí, vamos a andarnos pasitos para que ustedes hagan plata, pero yo también voy a hacer plata. Que se olvide el que está creyendo que va a tener superávit y me va a coger a mí toda la ventaja. Así no es. Aquí o ganamos todos o ganamos todos, pero aquí yo no pierdo. Y eso es lo que está demostrando el catire en estas negociaciones a ese poco al INSE. Por supuesto que a esta hora el hombre se fue para la reunión que tenían un brindis con los ricos CEOs que participaron en Davos. Imagínense cómo sería el puesto. Cada individuo que se sienta en el banquete con el catire tiene que pagar el cubierto como $1 millón por bajito. Es decir, que el cubito de mantequilla para untar el pan debe costar como $8,000. Un croissant pelado sin relleno de chocolate debe costar como $3,000. El pedacito de carne que te van a poner, el entrecot, debe costar como $14,000, porque eso es lo que vale. Porque si el puesto para sentarse con el catire y ese poco el INSE vale como $1 millón, ¡caramba! Es decir, el pedacito de carne del fondue de carne debe costar algo así como $8,000 cada trozo. Bueno, esos son los billetes. Ese es el capitalismo. Y el que tiene plata marranea y el que no se saborea. Pero sudadito, fruto del trabajo. No como los últimos 3,000 magnates venezolanos que se baten ese champú en el mundo entero a costillas de los reales robados en el país, a costillas de comerciar con Nevazúcar, de venderle uranio a los iraníes y de hacer todo tipo de maldades y destruir nuestra nación. Eso sí, no se merecen ni siquiera medio cubito de mantequilla del que van a poner en el banquete de Davos. Y para los que siguen dudando, ¿qué es lo que está haciendo la huérfana y el bolsa de su hermano? Aprobando las leyes que le mandaron los americanos. Fíjese que ahí pasaron un nuevo texto para la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque si Trump está promoviendo que por lo menos 40 empresas petroleras vayan a Venezuela a sacar petróleo a la lata, por supuesto que tiene que establecerse que hay que pagar unos impuestos y regalías a Venezuela. Pero no puede ser ese atropello constante donde explicaba en estos días el Junior Fernández que Chevron trabaja en Venezuela solo por el 3% del producto de la venta de un barril. Tan rependejo. O sea, una cosa es que Chevron aceptó eso y otra cosa es que nadie va a ir a sacar petróleo en Venezuela por el 3% que te queda aquí, ni pendejos que fueran. Así que eso es lo que tiene que cambiar el huérfano, pero hay que seguir insistiendo.
los presos políticos tienen que ser liberados. Pero además hay que recordarle a estas ratas que el régimen de presentaciones y además la mordaza de que nadie puede expresar los atropellos sufridos a lo largo del cautiverio en las mazmorras de estas ratas, cada quien lo puede expresar. No se puede seguir amenazando a los ciudadanos de que no puedan decir su verdad. Hay que acabar con esa farsa. Y eso pasa porque esta asamblea de ratas y de alacranes tienen que pasar de inmediato una ley de amnistía donde esos miles de presos políticos, tanto los liberados hace tiempo como los que van a liberar ahora, tiene que establecerse que son libres totalmente, sin ningún tipo de amarre, que son personas con el expediente limpio, que pueden sacar pasaportes y cédulas para viajar a donde les dé la gana, que pueden salir del país, que no tienen ningún tipo de restricciones para expresarse. Y todo eso tiene que estar en una ley de amnistía, donde aparezcan el nombre de los miles de individuos que durante los últimos 27 años los han tenido agarrados. Pues una de las razones por las cuales siguen aterrorizando a la gente es con el cuento de las medidas cautelares y lo que se llama la mordaza. Hablando de mordaza, el que tiene que estar mordiendo los tubos de la reja allá en su cautiverio en Nueva York es la rata del bigotón, que debe estar incómodo, que debe estar estresado, que ya le debe estar pegando la soledad y debe estar todos los días ligando cuando le toca baño al lado de Jerón para ir a recogerle el jabón a ese gusano, a ese batracio, a ese guiñapo de ser que junto con el Sambo de Sabaneta es responsable de 27 años de la destrucción de nuestro país. Y por último, recordar que si algo tiene la Venezuela del 2026 es que hay que aprovechar la necesidad que tienen los países del occidente que representan los Estados Unidos de consumir energía. Se acabó el cuento de la energía verde, la paja de Al Gore y toda esa cuerda de bichos que pretendían meterle los molinos de viento a la gente por la garganta. Pero resulta que los molinos de viento para producir electricidad con energía eólica se hacían en China, pero resulta que en China viven de las plantas de carbón y de gasoil o de cualquier otro tipo de combustible fósil. Ahí te demuestra la farsa de la energía verde, que no era más que un argumento para quebrarnos. Bueno, llegó el momento de que los venezolanos podamos aprovechar que tenemos petróleo para tirar para el techo, aunque sea un petróleo pesado, lleno de azufre, pero petróleo al fin para producir energía. Y además recordar que el Monseñor Bior, sí, este sujeto que es el arzobispo de Caracas, tiene que tenerla clara. Quedó movido en la foto extorsionando a la familia del señor Tudares para conseguirle algún beneficio o liberarlo. Y este cura rata quedó expuesto junto con los gusanos de la Jesus Company de la Universidad Católica. ¿En qué hueco se van a meter? Tal vez el que intente salvarlo sea el diputero, el bolsa de Capriles, que ahora este bicho sí anda exigiendo que las pensiones y los salarios se suban y se paguen a montos X. ¿Dónde sacó la cuenta este bolsa, este ágrafo? Que lo hicimos presidente 2 veces y no fue capaz, que mejor se calle la jeta. Y además, entonces, ligar que la señora Machado siga actuando de la forma resoluta en que lo está haciendo, pero muy importante, que se sacuda los bachilleres, a esa manga de gafos, bolsas que no sirven para nada, pero donde quiera que la ven con la foto la gente se vomita. Entonces, recordar, Venezuela le dio el apoyo a usted, pero esos bichos que representan ese pasado reciente que nos construyó la rata de López con el infeliz de Guaidó, por el cual traicionamos al Catire y quedamos como unos pendejos, sacúdase esos bolsas, porque hay que recordarle, con pendejos ni a misa, porque te hacen arrodillar antes de tiempo. Y además, pertinente, es que los venezolanos tenemos que leer La Rebelión de la Granja,
porque estamos saliendo de este proceso totalitario que nos llevaron los cerdos del régimen chavista, castrista venezolano, y no podemos repetir. Pero como nadie aprende en cuero ajeno, hay que recordar la rebelión de la granja de George Orwell para ver cómo fue que llegamos hasta el foso por envidiosos o por dejarnos llevar por unos imbéciles. Bueno, además, le agradezco que me sigan en mis redes, Gocho.oficial. Le dé a la campanita para que le aparezca cuando publicamos. Además, es muy importante su evaluación, con una mano para arriba o para abajo. También leemos todos sus comentarios, sobre todo de donde nos escriben. Y si se le pega un super chat para ver si nos podemos comprar unas morcillitas o un pan de bono, mucho se lo sabré agradecer. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.